Aquel momento parecía un delirio surrealista, algo para lo que ningún manual de vida ni ningún consejo paterno podían preparar. La fiesta de empresa estaba en pleno apogeo, las luces parpadeaban, las risas resonaban, se hacían brindis, y allí estaba yo, de pie en medio de la sala, con los ojos fijos en una escena que ardía en mi mente como hierro al rojo vivo. Ella, mi esposa, la mujer con la que compartí sueños, promesas y décadas de complicidad, estaba allí, en manos de otro hombre. No fue una conversación inocente, ni un abrazo casual, ni siquiera un desliz socialmente aceptable. Fue un beso. Intenso, sin reservas, escandaloso. Un beso que gritaba pasión y traición en medio del sonido apagado de la música. Al principio, me quedé helada. No era real, pensé. No podía serlo. Parpadeé varias veces, esperando que fuera producto de mi imaginación. Pero no lo era. Su risa, el brillo de sus ojos, la forma en que le miraba. Eran cosas que un hombre conoce pero que nunca quiere ver fuera de casa. Esa complicidad que debería haber sido mía ahora pertenecía a otra persona. Mientras digería lo que estaba viendo, el mundo a mi alrededor seguía como si nada. La gente hablaba, bailaba y brindaba. Nadie parecía percatarse del cruel espectáculo que tenía lugar en un rincón de la sala. Pero yo lo vi. Y sentí surgir una furia visceral, una oleada de emociones que iban del desprecio a la humillación, de la tristeza al deseo insano de hacer algo grande. Algo que cambiaría ese momento para siempre. Caminé hacia el escenario. Cada paso parecía pesar una tonelada, pero mi decisión estaba tomada. En el micrófono, la voz sonó más firme de lo que esperaba, incluso mientras mi corazón martilleaba en mi pecho. Atención, damas y caballeros. Tengo que hacer un anuncio. Un silencio incómodo llenó la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero ellos dos seguían absortos, ajenos a la inminente conmoción. Hoy es un día especial. Es el día en que decido liberarme. Hice una pausa dramática, el tipo de silencio que se prolonga lo justo para crear tensión. Liberarme de una mujer que, en esta misma fiesta, eligió besar a otro hombre. Así que declaro, aquí y ahora, me divorcio. La sala estalló en murmullos y expresiones de asombro. Las miradas incrédulas se dirigieron a mí, a mi mujer y a su amante. Sus expresiones cambiaron en un instante. Primero, sorpresa. Luego, pánico. Ella intentó correr hacia mí, pero yo ya había guardado el micrófono, bajando del escenario con paso firme mientras los aplausos empezaban a resonar. Sí, aplausos. Una parte de mí quería creer que eran para mí, por mi valentía. Pero otra parte sabía que era por el giro digno de una película barata. Esperad. Escuchadme, por favor, gritó ella, con lágrimas cayendo por su rostro, pero mi mirada permaneció impasible. Fue un error, puedo explicarlo, podemos solucionarlo. Su voz era suplicante, pero las palabras chocaron contra una barrera que no estaba dispuesto a bajar. Al salir de la sala, sentí el peso de decenas de ojos clavados en mi espalda. Algunos me apoyaban, otros me compadecían y muchos simplemente me hacían gracia. Pero me daba igual. Estaba decidido a no volver a ser el hombre que ignoraba las señales, que aceptaba las migajas de un amor desleal. Aquella noche, algo en mí cambió para siempre. Lo que vino después fue tan inesperado como aquel beso. Los secretos empezaron a revelarse, uno tras otro, como una avalancha incontrolada. Salieron a la luz cosas que nunca había imaginado, cosas que tal vez hubiera preferido no saber. Cada revelación era como una nueva puñalada, pero también una liberación. Su traición era solo la punta del iceberg, un síntoma de algo mucho más profundo, mucho más inquietante. Ahora, cuando las piezas de este tortuoso rompecabezas empiezan a encajar, una pregunta queda en el aire: ¿hasta dónde puede llegar una traición? ¿Qué ocurre cuando el terreno que conocías se derrumba por completo, dejándote a la deriva en un mar de mentiras y secretos? Bienvenido a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero llevan un poderoso mensaje: la traición es una herida que destruye vidas, confianza y relaciones. Prepárate para sumergirte en una narración emotiva e impactante. ¿Le deseamos una buena historia?
El sonido apagado de una risa llenó la habitación iluminada por las acogedoras luces. Isen se ajustaba la corbata frente al espejo, mientras su reflejo mostraba a un hombre que parecía equilibrar la confianza con una pizca de inquietud. En la habitación contigua, Elena terminaba de aplicarse un ligero perfume en el cuello, con los ojos brillantes de expectación. Llevaban 13 años casados y, a pesar del desgaste natural del tiempo, aún había algo en aquel momento de preparación conjunta que los conectaba de un modo casi tangible. La fiesta de empresa de Isen era un acontecimiento anual muy esperado, una noche para escapar de la rutina y sumergirse en un mundo de animada conversación, música y glamour. Elena era conocida por su llamativa presencia. Con su agudo ingenio y su discreta belleza, cautivaba a la gente que la rodeaba sin esfuerzo. A pesar de ello, era reservada y prefería mantenerse alejada de las grandes multitudes. Su sonrisa, sin embargo, revelaba a una mujer que sabía disfrutar de los momentos adecuados. Isen, por su parte, era un hombre práctico y directo, con un encanto natural que le hacía simpático a sus colegas. Su carisma era la base de su ascenso en la empresa, algo que Elena admiraba, aunque también le causaba una ligera incomodidad que rara vez admitía. Mientras bajaban las escaleras para marcharse, Isen echó un rápido vistazo al salón, donde había fotos familiares enmarcadas en estanterías. Cada una contaba un capítulo de sus vidas juntos, el viaje a la playa un verano inolvidable, la sonrisa orgullosa de Elena mientras sostenía el diploma de un curso que había terminado después de mucho esfuerzo, las cenas de cumpleaños en casa con amigos íntimos. Todo parecía sólido, como pilares que sostenían el hogar que habían construido con tanto esmero. La fiesta tuvo lugar en el salón de un elegante hotel. El ambiente contrastaba con la rutina en la que vivían Isen y Elena. Las luces doradas se reflejaban en el suelo de mármol, creando una atmósfera de sofisticación. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales blancos y candelabros relucientes, y un sutil aroma a vainilla flotaba en el aire. Era fácil para cualquiera que estuviera allí perderse en la grandeza del lugar y olvidarse, al menos por una noche, de los pequeños problemas que rodeaban la vida cotidiana. Isen se sintió inmediatamente absorbido por el ambiente corporativo, circulando entre sus colegas, estrechando manos y compartiendo risas. Elena, por su parte, observaba atentamente, equilibrando una copa de vino en la mano. Se dio cuenta de lo a gusto que se sentía Isen en este tipo de ambiente. Brillaba en medio de la conversación, como si cada palabra fuera un paso más en su camino hacia el éxito. Pero Elena no era una figura pasiva. Aunque estaba lejos de los focos, tenía una fuerza silenciosa. A menudo era ella quien mantenía estable la base, ocupándose de las finanzas del hogar, organizando citas y manteniendo la línea en tiempos de crisis. Isen lo sabía y, en muchas ocasiones, le expresó su gratitud, aunque a veces el peso de la rutina parecía engullirlos antes de que tuvieran tiempo de reconectar. En la fiesta, la dinámica era previsible. Isen saludaba a sus colegas, mientras Elena conversaba cortésmente con esposas y maridos que, como ella, eran actores secundarios en un universo que no les pertenecía del todo. Aquella noche, sin embargo, había una tensión inexplicable en el ambiente, una vibración sutil que Elena percibió sin entender de dónde venía. Tal vez fuera el cansancio acumulado o el hecho de que, en los últimos meses, había sentido a Isen cada vez más distante, menos presente en los pequeños momentos que antaño definían su intimidad. Elena salió al balcón del salón, buscando un momento de tranquilidad. La brisa fresca la alivió de inmediato y dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Contemplando las luces de la ciudad a lo lejos, se preguntó si esto era lo que había imaginado para su vida cuando dio el «sí, quiero» en el altar. No había remordimientos, solo la sensación de que algo estaba cambiando. Y el cambio siempre traía consigo una dosis de incertidumbre. Mientras tanto, Isen conversaba animadamente con algunos colegas, pero su mente divagaba. Estaba orgulloso de lo que había conseguido, pero últimamente sentía un extraño vacío, como si algo esencial se hubiera perdido por el camino. Miró a su alrededor buscando a Elena y la vio en el balcón, sola. Por un momento, sintió una punzada de culpabilidad. Tal vez la había descuidado lo suficiente como para hacerla sentir la necesidad de mantenerse alejada, incluso en eventos como este. ¿Está todo bien?, preguntó, acercándose a ella. Elena se dio la vuelta, sorprendida, pero sonrió ligeramente. Sí, solo necesitaba un poco de aire.
le puso suavemente la mano en el hombro. Gracias por acompañarme hoy. Sé que no es exactamente tu tipo de evento. Ella se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. No está tan mal. Y parece que te lo estás pasando bien. Isen quería decir algo más, quería acercarse a ella y asegurarle que, a pesar de todo, ella era su ancla. Pero las palabras no llegaron y el momento pasó. De vuelta al salón, la música aumentó, la gente se relajó y la fiesta adquirió un tono más distendido. Elena observó a Isen desde lejos, y algo en su expresión la molestó. Reía, gesticulaba, pero había una sombra en sus ojos. No podía descifrar si era cansancio, preocupación o algo más profundo. Isen, por su parte, volvió a involucrarse en la conversación y se sintió incómodo. Sabía que amaba a Elena, pero también sabía que había algo diferente en su relación. No era algo que pudiera arreglarse con flores o cenas románticas. Era algo más profundo, algo que requeriría más de ellos de lo que estaban dispuestos a admitir. A medida que avanzaba la velada, la sala parecía transformarse. El resplandor de las luces parecía menos encantador y el peso de las expectativas empezaba a caer sobre ambos. Elena miró a Isen una vez más, y él se dio cuenta. Sus miradas se encontraron y, por un instante, fue como si todo lo demás desapareciera. Pero aquel momento de conexión fue interrumpido por un compañero que se acercaba a Isen, devolviéndole al mundo que parecía dominar tan bien. Elena apartó la mirada, recogió su copa de vino y se alejó lentamente de la multitud. Algo estaba a punto de cambiar, pero en aquel momento ninguno de los dos sabía qué era ni cómo transformaría sus vidas para siempre. La semana siguiente a la fiesta estuvo marcada por un extraño cambio de ritmo en el hogar de Isen y Elena. Él parecía más ocupado que nunca, saliendo temprano a trabajar y volviendo tarde, mientras ella se sumergía en proyectos personales que había dejado de lado meses atrás. No era una tensión evidente, sino un distanciamiento sutil, como una fina línea que se trazaba entre ellos, amenazando con romperse en cualquier momento. Mientras Elena preparaba el desayuno, miraba las migas de pan esparcidas por la encimera e intentaba ignorar la opresión en el pecho que parecía hacerse más fuerte cada día. Algo estaba fuera de lugar, pero no sabía exactamente qué. Era como un zumbido en el fondo de una habitación vacía, constante, molesto, pero difícil de precisar. Las conversaciones con Isen se habían vuelto superficiales, llenas de frases automáticas. ¿Qué tal el día? O ¿necesitas algo del mercado? Sustituían a conversaciones que solían durar horas, llenas de risas y complicidad. Aquella mañana en particular, Isen se marchó a toda prisa, dándole a Elena un rápido beso en la frente mientras recogía su maletín y las llaves. Ella se quedó de pie en la puerta unos segundos después de que él se marchara, mirando el pasillo vacío. Sentía una pesadez que no sabía si era preocupación o algo más inquietante. Isen, por su parte, conducía con la mente turbulenta. Los últimos días le habían traído una avalancha de dudas que no podía disipar. No era solo el trabajo agotador o las responsabilidades diarias. Había algo más, una inquietud que parecía expandirse cuanto más intentaba ignorarla. En la oficina, el entorno era casi un refugio para él, un lugar donde las emociones quedaban a un lado, sustituidas por la lógica y la productividad. Pero incluso eso empezaba a perder su brillo. Esa noche, Elena decidió hacer algo diferente. Planeó una cena especial, un intento de romper la barrera invisible que parecía crecer entre ellos. Preparó el plato favorito de Isen y encendió velas en la mesa del comedor. Cuando él llegó, ella lo recibió con una cálida sonrisa, algo que parecía olvidado desde hacía mucho tiempo entre los dos. «Esto es una sorpresa», dijo él, dejando el maletín y acercándose a la mesa. El aroma de la cena llenó la habitación y, por un momento, se permitió relajarse. «Pensé que podríamos disfrutar de un rato juntos», respondió Elena, sirviendo vino para los dos. Se sentaron y, durante unos minutos, todo volvió a ser como antes. Charlaron sobre temas ligeros, recordaron momentos felices e incluso se rieron con pequeñas anécdotas de la vida cotidiana. Pero a medida que avanzaba la velada, volvió la pesadez, sutil pero palpable. «¿Estás bien?», preguntó finalmente Elena, rompiendo el silencio que empezaba a instalarse de nuevo. Sus ojos lo miraron fijamente, buscando una respuesta sincera. «Sí, lo estoy», contestó, pero rápidamente apartó la mirada,
concentrándose en el plato vacío que tenía delante. Solo estoy cansado, supongo. Elena asintió, pero no terminó de creérselo. Había algo en sus gestos, en sus miradas furtivas, que no encajaba. Ella no presionó, pero esa sensación persistente creció, como un eco que no podía ser ignorado. En los días siguientes, Isen parecía aún más ausente, y Elena decidió ocupar su mente en otros proyectos para no dejarse consumir por la ansiedad. Sin embargo, pequeñas señales comenzaron a aparecer. Mensajes en su móvil que parecía esconder con más frecuencia, horarios que no tenían sentido, explicaciones que sonaban vagas. No estaba en la naturaleza de Elena sospechar, pero las pruebas empezaron a acumularse como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Una tarde, mientras ordenaba la mesa de centro, encontró un recibo de restaurante fechado el día en que Isen debía estar en la oficina hasta tarde. El nombre del lugar le resultaba familiar, un restaurante discreto pero sofisticado en un barrio que rara vez frecuentaban. Miró el papel durante unos segundos, como si pudiera ofrecerle respuestas, antes de guardárselo en el bolsillo. La inquietud que la había acompañado durante las últimas semanas se había vuelto insoportable. En el fondo, Elena ya sabía que algo iba mal, pero aún no tenía el valor de enfrentarse a Isen. No quería creer que la persona con la que había construido una vida pudiera estar ocultando algo tan grave. Aquella noche, mientras Isen dormía a su lado, ella permaneció despierta, mirando al techo. Su mente repasaba cada detalle, cada momento de los últimos meses que parecía fuera de lugar. Decidió que no podía seguir viviendo en aquella niebla de incertidumbre. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, mientras Isen se preparaba para salir, Elena mencionó casualmente el restaurante cuyo recibo había encontrado. He oído que ese sitio es increíble. ¿Has estado allí recientemente? Isen se quedó paralizado un momento, pero pronto recuperó la compostura. Oh, creo que fui con unos compañeros de trabajo. Un almuerzo rápido, nada del otro mundo. Elena sonrió ligeramente, pero la tensión en su pecho no hizo más que aumentar. Sabía que estaba mintiendo. Unos días más tarde, mientras Isen estaba fuera, Elena decidió pasar a la acción. Cogió el coche y condujo hasta el restaurante. Cuando llegó, su corazón se aceleró. Había algo definitivo en aquel momento, algo que sabía que no podía deshacerse. Dentro del restaurante, observó el ambiente mientras esperaba la oportunidad de dirigirse al encargado. Finalmente, consiguió preguntar por el recibo. Me gustaría confirmar una reserva hecha ese día. ¿Puede ayudarme? El gerente miró el papel y, tras una breve consulta, contestó. Ah, sí, era una mesa para dos. Estaban en el rincón más reservado. Gran elección, por cierto. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La confirmación que tanto temía estaba allí, clara e indiscutible. Cuando volvió a casa, el vacío que sentía fue sustituido por una mezcla de rabia y tristeza. No sabía cómo enfrentarse a Isen, pero sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Aquella noche, cuando entró por la puerta, Elena la esperaba en el salón, con un recibo en la mano. ¿Podemos hablar?, le preguntó, tratando de mantener la voz firme. Isen la miró y, por un momento, pareció como si todo el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Sabía que no podía evitarlo. La traición que había estado ocultando estaba a punto de revelarse, y el impacto que tendría cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la habitación era casi insoportable. Isen estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha y los codos apoyados en las rodillas, mientras Elena permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Ella había hecho la pregunta que había estado evitando durante semanas, tal vez meses. Y ahora esperaba la respuesta con la respiración agitada. Quiero saber de ti, dijo Elena, con voz firme pero con un ligero temblor que delataba la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Todo. Sin más rodeos, excusas ni medias verdades. Isen levantó la cabeza, con los ojos cargados de culpa. Yo, no sé por dónde empezar, dijo pasándose las manos por el pelo, un gesto que ella reconoció como señal de nerviosismo. Fue un error, Elena. Un terrible error.
Un error, repitió ella, la incredulidad evidente en su tono. ¿Traicionar es un error? Engañar a la persona que confía en ti, que ha compartido 13 años de vida contigo, ¿es solo un error? Isen abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. Sabía que cualquier palabra sería insuficiente. Había justificaciones que podrían aliviar su culpa, pero ninguna de ellas cambiaría las cosas para Elena. Ella no quería explicaciones. Quería la verdad. Fue con un compañero de trabajo, admitió finalmente, con la voz baja, casi inaudible. No estaba planeado. Simplemente ocurrió. Y siguió ocurriendo. Elena sintió el impacto de las palabras como un puñetazo en las tripas. Aunque sabía que la traición había tenido lugar, oír la confirmación fue como revivir el dolor inicial. Respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Por cuánto tiempo? Isen vaciló, pero sabía que ya no había lugar para mentiras. Unos meses. Elena apartó la mirada, caminando por la habitación como si el movimiento pudiera ayudarla a procesar lo que acababa de oír. Cada palabra de Isen parecía resonar en su mente, desafiándola a comprender cómo habían llegado a ese punto. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué confesar ahora? ¿Por qué no decírmelo antes? ¿Por qué no parar? Se volvió hacia él, esperando una respuesta que al menos pudiera dar sentido al caos que la invadía. Porque sabía que estaba mal, pero no podía. Isen hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No podía afrontarlo. Fue cobardía. Pensé que podría mantener las cosas separadas, que no nos afectaría, pero me equivoqué. Elena rió, una risa amarga que sonó más como un grito ahogado. ¿Separados? Isen, ¿de verdad creías que podías separar lo que hacías conmigo? ¿Pensaste que no lo sentiría? ¿Que no me daría cuenta de la distancia, de las mentiras, del vacío que había entre nosotros? Isen volvió a bajar la cabeza, derrotado. Sabía que no tenía respuesta. Cualquier cosa que dijera sonaría vacía, desprovista del peso de la confianza que había destruido. Elena se acercó y se detuvo a unos pasos de él. Su tono era más bajo ahora, pero lleno de una intensidad que le hizo levantar la vista. ¿Y qué esperabas? ¿Que siguiera viviendo como si nada? ¿Que aceptaría tu distancia, tu apatía, mientras tú vivías otra vida? Isen negó con la cabeza, la voz le fallaba al intentar responder. No lo sé. No sé en qué estaba pensando. Todo lo que sé es que me consumía, Elena. Y me odio por ello. Volvió a cruzarse de brazos, intentando protegerse de un torbellino de emociones que la hacían oscilar entre la ira, la tristeza y un sentimiento de traición tan profundo que parecía imposible de superar. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Algo que anidaba entre las líneas de las palabras de Isen. ¿Y hay más, verdad? La pregunta vino como una acusación. Puedo verlo en tus ojos. Eso no es todo. Isen la miró, con los ojos cargados de una nueva capa de culpa, un peso que había llevado durante tanto tiempo que parecía impregnado en cada gesto. Se levantó lentamente, acercándose a Elena como si estuviera a punto de cruzar una línea que sabía definitiva. Elena, nunca quise que te enteraras así. Nunca quise que te hirieran así, pero hay algo que necesito decirte. Algo que cambiará todo. Ella dio un paso atrás, con el corazón latiéndole desbocado. Entonces dilo. Dilo. Isen respiró hondo, como si necesitara reunir todo el valor que le quedaba. La persona, con la que estaba, no era solo una colega. Ella forma parte de nuestras vidas. Elena parpadeó, confundida. ¿De qué estás hablando? Ella es, alguien que conoces. Alguien que ha estado cerca de nosotros durante mucho tiempo. Isen vaciló, y las siguientes palabras parecían negarse a salir. Pero sabía que no podía contenerlas más. Es tu mejor amiga. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que antes. Elena se quedó mirando a Isen, con la mente luchando por procesar el significado de aquellas palabras. Su mejor amiga. La persona en quien confiaba, con quien compartía secretos, alegrías, penas. Era ella.
¿Me estás diciendo que mientras confiaba en ti, en nosotros, tú estabas con ella? Las palabras salieron con dificultad, casi un susurro. Me traicionaste de todas las formas posibles. Isen intentó acercarse, pero Elena levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. No. No te acerques más. Ahora no. Ella se dio la vuelta, intentando controlar el temblor que se apoderaba de su cuerpo. Pero las lágrimas, que hasta entonces había logrado contener, empezaron a caer, silenciosas pero devastadoras. Isen se quedó allí, mirándola con cara de desesperación, pero sin poder hacer nada. Elena finalmente se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de emoción. Confié en ti, Isen. Confié en ella. Y tú lo destruiste todo. No hay vuelta atrás. No después de esto. Isen no respondió. Sabía que, en ese momento, no había palabras que pudieran reparar el daño. Lo único que podía hacer era ver cómo la mujer que amaba se alejaba, llevándose consigo la vida que habían construido juntos. Elena permaneció en silencio durante un largo momento, como si tratara de reunir fuerzas para seguir en pie. Isen, por su parte, permanecía estático, como si cualquier movimiento pudiera romper lo poco que quedaba de aquella interacción. El peso de las revelaciones parecía llenar la habitación, haciendo que el aire fuera sofocante. Finalmente se movió, cogiendo las llaves que había sobre la mesa. Necesito salir de aquí, dijo Elena, con voz baja pero firme. No lo miró mientras hablaba, no puedo seguir escuchándote. Ahora no. Elena, por favor, intentó argumentar Isen, pero ella levantó una mano, interrumpiéndole. No me pidas nada, Isen. Ya me has pedido demasiado. Y con eso, ella se fue, dejándolo solo en lo que parecía ser el espacio vacío y devastado de sus vidas. Afuera, la noche era fría, el viento cortante hacía juego con la vorágine interior. Elena subió al coche, agarrando el volante con fuerza. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer sin control. Condujo sin rumbo, solo para escapar de aquel espacio asfixiante, de aquella verdad que parecía resonar en su mente como un grito incesante. Mientras tanto, Isen permanecía de pie en el salón, mirando fijamente la puerta por la que Elena se había marchado. Sentía que el peso de la culpa lo aplastaba, pero, al mismo tiempo, había algo en su interior que sabía que era necesario decir la verdad. Aún así, el vacío que Elena había dejado era insoportable. Volvió a sentarse, hundiéndose en el sofá, con las manos cubriéndose la cara mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Pasaron horas. Elena condujo hasta detenerse en un parque al que solían ir juntas hacía años. Era un lugar donde, al principio de su relación, solían pasear y hacer planes para el futuro. Salió del coche y se sentó en uno de los bancos. El aire helado pareció calmar un poco su caos interior, pero el peso de las palabras de Isen seguía pesando sobre ella. Su mente volvía constantemente a su amigo. Las risas compartidas, las conversaciones íntimas, los momentos en los que pensaba que estaba a salvo con alguien en quien podía confiar. Ahora todo parecía mentira. Cada recuerdo era recontextualizado por una traición que nunca había considerado posible. El teléfono de su bolsillo vibró. Era un mensaje de Isen: sé que necesitas espacio, pero te ruego que me dejes explicarte. No sobre lo que pasó, sino sobre por qué pasó. Se quedó mirando el mensaje largo rato antes de bloquear la pantalla sin responder. No sabía si quería saber más de él. Al día siguiente, Elena se despertó en el mismo banco del parque. El frío de la mañana la hizo tiritar, pero fue la menor de sus molestias. Volvió a casa, sin saber exactamente a qué iba. Cuando llegó, encontró a Isen sentado en el salón, todavía vestido con la misma ropa que el día anterior. Parecía agotado, como si la noche también hubiera sido una batalla interna para él. «¿Sigues aquí?», comentó sin emoción mientras dejaba caer las llaves sobre la mesa. «No me iba a ninguna parte», respondió él, con la voz ronca. «Sabía que volverías y necesitaba estar aquí». Ella se cruzó de brazos, mirándole fijamente. «Si has llegado a esperar el perdón, no sé si puedes contar con él». «No estoy pidiendo perdón», dijo él, poniéndose de pie lentamente. «Sé que no lo merezco.
Pero hay cosas que necesitas oír, no porque quiera alivio, sino porque mereces la verdad. Elena dudó, pero finalmente se sentó en el sofá frente a él. Entonces habla. Dilo todo. Isen respiró hondo, sabiendo que no había forma de suavizar lo que estaba a punto de decir. Cuando empezó, ni siquiera me di cuenta. Creía que solo eran conversaciones amistosas. Era alguien con quien me sentía cómodo hablando de cosas que a veces no podía compartir contigo. Elena entrecerró los ojos. ¿Y por qué no podías compartirlas conmigo, Isen? Siempre he estado aquí. Lo sé, admitió él, con la voz quebrada. Pero, con el tiempo, las cosas entre nosotros empezaron a cambiar. No fue culpa tuya. Me sentía desconectado de mí mismo, de todo lo que nos rodeaba. Y ella parecía entenderlo. Me escuchaba de un modo que me hacía sentir que tal vez, yo aún era alguien interesante. Elena sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Estás diciendo que lo destruiste todo porque necesitabas a alguien que inflara tu ego? No se trataba de ego, intentó corregir. Se trataba de sentirme visto. Pero ahora me doy cuenta de lo egoísta que suena, porque lo era. Yo era egoísta. Y fui débil. Y en el proceso, destruí lo único que realmente importaba. Ella permaneció en silencio, permitiéndole continuar, pero su expresión mostraba lo difícil que era escuchar todo aquello. Nunca planeé que fuera así, continuó. Al principio, solo era compañía. Un escape. Pero fue demasiado lejos y no supe cómo parar. Me dejé llevar y, al mismo tiempo, sabía que te estaba perdiendo. Cada momento que pasaba con ella solo me alejaba más de los dos. Elena se levantó, paseando por la habitación. ¿Y qué significa ella para ti ahora? ¿Sigue estando en tu vida? Y se negó con la cabeza. No. Le puse fin. No había otra manera. Pero sé que eso no cambia lo que pasó. No cambia el hecho de que rompí algo que puede que nunca se repare. Se detuvo, volviéndose hacia él. Destruiste algo más que nuestro matrimonio, Isen. Destruiste la confianza, no solo entre nosotros, sino con mi mejor amigo. Alguien a quien consideraba mi familia. ¿Tienes idea de cómo me afecta eso? Lo sé, respondió, con la voz llena de pesar. Y no espero que me perdones por ello. Elena le miró fijamente durante un largo momento antes de coger su abrigo. Necesito tiempo para procesar todo esto. No sé si puedo mirarte ahora mismo. Isen asintió, sin intentar detenerla. Sabía que el daño ya estaba hecho y que ahora solo quedaba esperar. Cuando la puerta se cerró tras ella, se hundió de nuevo en el sofá, sintiendo que sus palabras no habían levantado el peso de sus actos. Elena se marchó, caminando sin rumbo, tratando de encontrar claridad en medio del caos que la consumía. Pero una cosa era cierta, las respuestas de Isen no eran el final. Había más por descubrir, más a lo que enfrentarse. Ella lo sentía, como una sombra que se cernía sobre todo. Algo seguía oculto, algo que volvería a cambiarlo todo. Elena pasó los días siguientes inmersa en un torbellino de pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, en su mente se alternaban imágenes de Isen y de su amiga, fragmentos dolorosos de una vida que ahora parecía mentira. Había momentos en los que quería enfrentarse a su amiga, mirarla a los ojos y exigirle explicaciones. Otros momentos, sin embargo, estaban dominados por una apatía paralizante, como si ninguna respuesta pudiera reparar lo que se había destruido. Empezó a evitar los lugares a los que solía ir, incapaz de enfrentarse a miradas curiosas o preguntas bien intencionadas. Sus amigos íntimos empezaron a notar su ausencia, pero Elena mantuvo las distancias. No sabía cómo explicar lo que estaba pasando, ni quería hacerlo. Mientras tanto, Isen estaba atrapado en su propia espiral de culpa y arrepentimiento. Seguía yendo a trabajar, pero su mente vagaba constantemente por los últimos acontecimientos. La ausencia de Elena en la casa era como un vacío tangible, un recordatorio constante de su fracaso. Cada rincón de la casa parecía llevar su presencia, su perfume en las almohadas, los libros abandonados en la estantería, el silencio absoluto donde antes había habido risas. Una noche, sentado en la cocina,
Isen miró largamente su teléfono móvil antes de marcar finalmente el número de Elena. Sabía que probablemente no contestaría, pero tenía que intentarlo. El tono sonó 3 veces antes de saltar el buzón de voz. Dudó, pero dejó un mensaje corto. Elena, soy yo. Sé que necesitas algo de espacio, pero estoy preocupado. Solo quiero que sepas que estoy aquí si necesitas algo. Por favor, hazme saber si estás bien. Elena escuchó el mensaje al día siguiente, mientras paseaba por un parque cercano al hotel donde se alojaba. Borró el mensaje sin contestar. No estaba preparada para hablar con él, ni sabía si alguna vez lo estaría. El dilema que la consumía era más profundo que la decisión de perdonar o no a Isen. Se trataba de quién quería ser después de todo aquello. La traición le había robado la estabilidad, pero también la obligaba a replantearse quién era fuera del matrimonio. Durante años, su identidad había estado entrelazada con la de Isen, y ahora se encontraba sola, pero también con la aterradora oportunidad de empezar de nuevo. Una mañana, Elena decidió que tenía que enfrentarse a su amigo. No había forma de que pudiera evitar esa confrontación por más tiempo. Era una conversación que temía, pero que sabía que debía tener para encontrar la forma de seguir adelante. Envió un breve mensaje pidiéndole que se reunieran en una cafetería discreta. La respuesta no se hizo esperar, un simple, allí estaré. Cuando Elena llegó, sintió una oleada de nerviosismo. Su amiga ya estaba sentada en una mesa del fondo, mirando el móvil. Al verla, se levantó, pero Elena permaneció quieta, analizando cada detalle de la escena. Durante años, aquella mujer había sido una de las personas más importantes de su vida. Ahora parecía una extraña. Gracias por venir, dijo Elena, sentándose con cautela. Hubo un silencio incómodo entre las dos, solo interrumpido por el sonido de las tazas colocadas en las mesas de alrededor. Elena, comenzó su amiga, pero fue interrumpida. ¿Por qué hiciste eso? La pregunta de Elena llegó con un peso que hizo que su amiga desviara la mirada. Necesito entenderlo. No solo por Isen, sino por ti. ¿Cómo pudiste traicionar así mi confianza? No tengo excusas, respondió su amiga, con la voz quebrada. Sabía que estaba mal, pero estaba en un momento tan vulnerable. Isen parecía entender por lo que estaba pasando, y yo cometí un terrible error. ¿Un terrible error? Elena repitió, la indignación brillando en cada palabra. Eso no es un error. Un error es olvidar una fecha importante, no destruir un matrimonio y una amistad. Su amiga intentó coger la mano de Elena, pero ella se apartó, negando con la cabeza. Confié en ti. Durante años, te confié mis secretos, mis vulnerabilidades, todo lo que tenía. Y lo usaste en mi contra. Las lágrimas corrían por el rostro de su amiga, pero Elena se sentía inmune a ellas. Ya no era capaz de sentir lástima o compasión. Todo lo que le quedaba era dolor crudo y un profundo vacío. Lo siento, Elena. Más de lo que puedas imaginar. Nunca quise que pasara esto. Pero sucedió, respondió ella, poniéndose de pie. Y ahora, tengo que aprender a vivir con ello. Sola. Elena salió del café sin mirar atrás, sintiéndose más ligera y al mismo tiempo cargada con una nueva tristeza. Sabía que aquella conversación no le traería la paz inmediata, pero era un paso necesario para afrontar los escombros de su vida. En los días siguientes, Elena empezó a planificar un futuro sin Isen. Visitó a un abogado para entender los siguientes pasos del divorcio, empezó a buscar un nuevo lugar donde vivir y se sumergió en actividades que la ayudaran a distraerse. Pero incluso con todos sus esfuerzos, había noches en las que la soledad era abrumadora. Isen también sintió el impacto de su ausencia. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, no solo para tratar de comprender sus propios errores, sino también para encontrar una manera de reconstruirse a sí mismo, independientemente de si Elena decidía quedarse o no. El tiempo pasaba lentamente, como si el universo prolongase su sufrimiento. Pero, poco a poco, cada uno comenzó a encontrar pequeñas formas de seguir adelante. Elena, aunque todavía dolida, empezó a redescubrir quién era antes de Isen, mientras él afrontaba las consecuencias de sus elecciones. Ambos sabían que el camino hacia el futuro era incierto,
pero de alguna manera también sabían que la única dirección posible era hacia adelante. Elena miró el sol que empezaba a ponerse, las luces anaranjadas pintaban el cielo con un tono melancólico. Habían pasado meses desde que todo se había desmoronado y, aunque las heridas aún estaban frescas, sentía que por fin tenía cierto control sobre su vida. La separación de Isen se había hecho oficial y ahora vivía en un piso pequeño, sencillo pero acogedor. Todavía le resultaba extraño despertarse sola, pero el silencio que antes la oprimía empezaba a convertirse en un espacio para la reflexión. Sin embargo, incluso con el divorcio finalizado, había algo que sabía que necesitaba resolver. Después de evitar el contacto con Isen durante semanas, decidió quedar con él para una última charla. Él aceptó de inmediato y quedaron en un parque que solían visitar juntos, un lugar que parecía apropiado para poner punto final a todo. Cuando Elena llegó, Isen ya estaba allí, sentado en un banco de madera, visiblemente más delgado y cansado. Se levantó al verla, pero permaneció en silencio hasta que ella tomó la iniciativa. «Gracias por venir», empezó ella, sin mirarle directamente. «Necesitaba hablar contigo antes de seguir adelante de verdad». «Haría cualquier cosa por escucharte», respondió Isen, con la voz baja y llena de pesar. Elena respiró hondo. «No he venido a revivir lo que pasó. Creo que ambos hemos hecho eso innumerables veces por nuestra cuenta. Vine porque, a pesar de todo, aún necesitaba encontrar un cierre. Algo que me permitiera dejarlo todo atrás sin cargar con más dolor». Isen asintió, pero no respondió de inmediato. Sabía que había poco que pudiera decir sin sonar como un intento desesperado de arreglar algo irreparable. «Nunca olvidaré lo que hiciste», continuó Elena, con la voz más firme ahora. «Pero también me he dado cuenta de que si sigo odiándote, yo me lo pierdo. Y no estoy dispuesta a dejar que eso ocurra». Isen por fin se atrevió a hablar. «Sé que nunca mereceré tu perdón. Pero aún así, quiero decirte que lo siento. No solo por lo que hice, sino por destruir algo que era tan hermoso entre nosotros». Elena lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Isen, no sé si lo que teníamos era tan hermoso como creíamos. Porque si lo fuera, tal vez no se habría roto tan fácilmente». Las palabras de Elena golpearon a Isen como un mazazo, pero él sabía que ella tenía razón. El silencio que siguió fue pesado, pero también necesario, como si ambos estuvieran procesando la última pieza de un rompecabezas que nunca estaría completo. «Espero que encuentres la paz», dijo por fin. «Porque eso es lo que estoy buscando ahora mismo». Isen la observó mientras se levantaba para marcharse y se dio cuenta de que sería la última vez que la vería. No como la mujer que amaba, sino como alguien a quien había herido profundamente y que ahora seguía adelante sin él. Elena se alejó, sintiendo una ligereza que hacía mucho tiempo que no sentía. Sabía que aún le quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez sentía que podía recorrerlo sin cargar con el peso del pasado. Para Isen, la historia era diferente. Volvió a la casa que ahora parecía demasiado vacía, cada rincón era un recordatorio de lo que había perdido. Siguió asistiendo a sesiones de asesoramiento, pero aún así, el remordimiento parecía una sombra constante. Decidió vender la casa y empezar de nuevo en un lugar nuevo, un lugar donde pudiera intentar rehacer su vida sin los fantasmas de lo que había hecho. En cuanto a la amiga de Elena, la traición también la dejó aislada. El círculo de amistad que antes parecía sólido comenzó a desintegrarse a medida que se difundía la verdad. Intentó disculparse una vez más, pero Elena rechazó cualquier contacto. «No albergo odio», escribió en un mensaje. «Pero tampoco guardo espacio para ti en mi vida». Elena empezó a explorar nuevos caminos. Se matriculó en clases de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo. Durante una de esas clases, conoció a alguien. No fue amor a primera vista, pero sí algo más importante, una conexión genuina, libre del peso del pasado. Empezaron como amigos y, poco a poco, Elena se permitió imaginar un futuro diferente. Pasó el tiempo y, aunque las cicatrices permanecían, Elena encontró una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Isen, por su parte, siguió buscando la redención, no para reconquistar a Elena, sino para convertirse en alguien mejor, alguien que algún día pudiera mirarse al espejo sin sentir vergüenza.
La vida de cada uno siguió su curso, marcada por los errores del pasado, pero también por la posibilidad de nuevos comienzos. Al final, lo que quedó fue una lección dolorosa pero necesaria: la confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. Y por cada elección que hacemos, hay consecuencias que pueden resonar para siempre. Ahora queremos saber qué te ha parecido esta historia. Comenta tu opinión y comparte lo que más te impactó. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta, que muestran cómo la traición puede destruir vidas y relaciones. Y recuerda, este canal nunca apoya ningún tipo de traición. Gracias por vernos.